Bienvenida o bienvenido a esta nueva exploración de ideas. Hoy nos vamos a sumergir en un material breve, pero con mucha sustancia. Un texto titulado Meditatio tercer nivel coherencia. Suena interesante. Sí, nuestro foco hoy es esa palabra, coherencia. El texto la aborda desde una perspectiva muy concreta, la de la fe cristiana. Ajá. Pero lo interesante es cómo conecta esa visión con aspectos muy prácticos del día a día, ¿sabes? Especialmente en el mundo profesional y del liderazgo. Claro, llevarlo a tierra. Eso es. Podríamos decir que nuestra misión aquí es desentrañar qué significa realmente ser coherente, según esta fuente. ¿Qué implicaciones tiene? Perfecto. Para empezar fuerte, el texto arranca con una cita. Bueno, una cita del Evangelio de Mateo, que dice: No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Vaya. Vaya, parece que desde el inicio se marca un estándar muy alto, ¿verdad? No basta con las palabras. Totalmente. Esa cita inicial, vamos, es la clave de bóveda de todo el argumento. Establece la premisa fundamental. La coherencia es ese punto crucial, donde la fe declarada y la vida real pues se encuentran o deberían encontrarse. Claro. No se trata solo de un conjunto de creencias o de decir las cosas correctas, sino de hacer, de traducir las enseñanzas centrales del cristianismo, lo que el texto llama el Evangelio, en acciones visibles. Acciones concretas. Exacto. Y no solo en el ámbito privado, que también, sino en cada decisión, en cada palabra, en cada relación que establecemos, particularmente en el entorno laboral, que es el foco del texto. Es interesante que insista tanto en que esto no es una mera reflexión teórica. Nada de eso. Menciona específicamente el contexto de la empresa, del negocio. Ahí es donde la cosa se pone más tangible. ¿Cómo propone el texto que se mida esa coherencia en un entorno empresarial? Porque medir la fe vivida, hombre, suena complicado. Pues sí, pero la fuente es bastante directa en eso. Sostiene que la coherencia no se mide por los discursos elocuentes, ¿sabes? Ni por los valores colgados en la pared. Que eso se ve mucho. Muchísimo. Sino por las acciones concretas y observables. Da ejemplos muy específicos. La justicia real en cómo se trata a los empleados, salarios, condiciones, oportunidades. Ajá. La transparencia genuina en los procesos internos y en la comunicación externa. La verdad como principio irrenunciable en el marketing, en los informes, en las promesas. O sea, en todo. En todo. Y también la misericordia, entendida aquí como la capacidad de corregir errores tanto propios como ajenos, buscando la restauración más que el castigo. Qué interesante ese matiz de la misericordia en la empresa. Sí. Plantea una visión del liderazgo no como poder, sino como servicio y manifestación práctica de esos valores trascendentes que se profesan. Menciona también algo sobre que Jesús no prometió un camino fácil, sino un camino verdadero. Y conecta esto con la idea de que ser coherente a menudo significa ir contracorriente. Eso es. Me pregunto qué quiere decir exactamente con eso de ir contracorriente en el contexto empresarial moderno. Resistir la presión por el beneficio a toda costa, quizás. Algo así. Exactamente por ahí van los tiros, ¿eh? El texto sugiere que el entorno empresarial actual, a menudo presenta dilemas donde la opción más fácil, o la más rentable a corto plazo, o la que mejor encaja con las expectativas del mercado, pues puede no ser la más alineada con esos principios evangélicos de verdad, justicia o caridad. Claro, el camino fácil pocas veces es el correcto, ¿no? Pues eso parece sugerir. Ir contracorriente significaría, según esta perspectiva, resistir esa tentación muy humana y muy presente en los negocios, de adaptar la verdad a la conveniencia, Ya. de maquillar resultados, de tratar a las personas como meros recursos o de priorizar el beneficio inmediato sobre el impacto ético a largo plazo. Es un desafío constante, a no diluir los propios valores, vamos. Suena francamente agotador y potencialmente costoso. ¿Aborda el texto esta dificultad, el posible precio de esa coherencia tan exigente? Sí, y lo hace de forma bastante realista, ¿eh? No oculta que mantener esa fidelidad a los principios tiene un coste. Puede implicar perder negocios, enfrentarse a críticas o renunciar a ciertas ventajas competitivas basadas en prácticas menos éticas. Claro. El texto lo reconoce abiertamente. Sin embargo, desde la perspectiva de la fe que expone, también plantea que este coste terrenal se contrapone a una recompensa eterna, un valor trascendente. Entiendo la perspectiva. Pero, y esto me parece crucial para entender bien el mensaje,
introduce un matiz muy importante sobre la perfección. Ah, sí, ese punto sobre la perfección me llamó mucho la atención al leerlo. Dice algo así como que el líder coherente, desde esta óptica, no es el líder perfecto e infalible, Exacto. sino el líder transparente. ¿Podrías profundizar un poco en esa idea? Porque parece quitar un peso de encima, pero también introduce una nueva exigencia, la transparencia. Precisamente, es una distinción clave. El texto argumenta que la coherencia no reside en no equivocarse nunca, algo que considera imposible para la naturaleza humana, sino en cómo se gestionan esos errores. En cómo te levantas, ¿no? Eso es. El líder coherente es aquel que tiene la honestidad y la humildad de reconocer sus propias fallas, sus incoherencias, que es capaz de pedir perdón, no como un gesto vacío, ¿sabes?, sino como un paso necesario para rectificar y volver a alinear sus acciones con sus valores. Ya. Hay una frase en el texto que lo resume muy bien. La coherencia no consiste en no caer, sino en no dejar de levantarse en la verdad. Es un proceso continuo de lucha y de volver a empezar. Me gusta esa idea de levantarse en la verdad. Entonces, esa vulnerabilidad asumida, esa transparencia, es lo que el texto considera la base de la autoridad moral. Porque parece contraintuitivo en un mundo que a menudo premia la imagen de fortaleza impecable. Exacto. Es un enfoque distinto de la autoridad. Según esta fuente, la verdadera autoridad moral no emana de una fachada de perfección, que suele ser frágil y poco creíble a largo plazo. Se cae enseguida. Claro. Sino de esa lucha honesta y transparente por vivir de acuerdo con los principios que se declaran. Es esa humildad, esa capacidad de reconocer la propia falibilidad y el esfuerzo constante por superarla, lo que, según el texto, genera confianza genuina. Confianza, sí. Y tiene el poder real de inspirar y transformar positivamente a las personas alrededor, ya sea en una familia, una comunidad o, en este caso, una empresa. Argumenta que este tipo de liderazgo puede cambiar culturas organizacionales desde dentro. El documento va más allá y define la coherencia de una forma muy bella. Dice, la verdad vivida con amor. Precioso, sí. Y describe las consecuencias casi como un efecto dominó, una empresa que se convierte en un referente de integridad, no por sus campañas de marketing, sino por su día a día. Habrá de empleados que siguen al líder por respeto y admiración, no solo por la nómina. Y añade otro efecto interesante que comentabas antes sobre los clientes. Sugiere que en un mercado saturado, los consumidores buscan cada vez más conectar con marcas que representen valores con los que se identifican. Totalmente. Texto, atraería y fidelizaría a clientes no solo por el producto o servicio en sí, sino por esa ética vivida que proyecta. Es una apuesta por la reputación basada en la sustancia, no solo en la imagen. Parece una visión muy, no sé si idealista, quizá. ¿Cómo conecta esto con la realidad del día a día? El texto parece consciente de que no basta con la inspiración. Efectivamente. Para evitar que todo esto se quede en una reflexión elevada pero poco práctica, el texto dedica una parte importante a la interiorización y a la acción concreta. ¿A bajarlo a tierra? Eso, propone una serie de preguntas muy directas, casi como un examen de conciencia personal aplicado al ámbito profesional. Son preguntas diseñadas para que quien lee se mire al espejo, vamos. ¿Qué tipo de preguntas? Dame algún ejemplo que te pareciera especialmente incisivo. Pues hay varias bastante potentes. Por ejemplo, ¿en qué aspectos concretos de mi vida profesional existe una brecha visible entre mi palabra, lo que digo, prometo o defiendo, y mis acciones reales, lo que hago en la práctica, especialmente bajo presión? Uf. Es una invitación a identificar esas zonas grises o esas contradicciones que todos podemos tener. Eso obliga a una honestidad brutal con uno mismo. ¿Alguna otra pregunta en esa línea? Sí, otra que me pareció clave es, ¿cómo gestiono habitualmente la tensión, que a veces parece inevitable, entre actuar según la verdad y la justicia, por un lado, y ceder a la conveniencia del momento, a la presión externa o al es lo que hacen todos, por otro? Directa al dilema. Te obliga a analizar tus propios mecanismos de decisión en situaciones difíciles, sí. Entiendo. Va directo a los dilemas éticos cotidianos. Plantea también preguntas sobre acciones más proactivas, no solo sobre evitar incoherencias. Sí, claro. Pregunta, por ejemplo, ¿qué prácticas concretas puedo implementar o reforzar, tanto a nivel personal como en mi equipo o empresa, para asegurar una mayor justicia en el trato y una mayor transparencia en los procesos? Vale. O una muy directa. ¿Soy percibido por los demás, compañeros, empleados, clientes, como un testimonio vivo y creíble de la fe o los valores que profeso?
¿O mis actos desmienten mis palabras? Esa es dura también. Sí. Y creo recordar que incluso pedía un compromiso inmediato, ¿no? Algo de acción ya. Así es. Una de las preguntas más orientadas a la acción es, ¿qué decisiones específicas, aunque sean pequeñas, podría tomar esta misma semana para mejorar mi coherencia en mi entorno profesional? Pequeños pasos. Exacto. La idea es pasar de la reflexión a un plan de acción concreto, por modesto que sea al principio. Busca evitar que la reflexión se quede en el aire. Vale. Las preguntas son un buen punto de partida para la reflexión personal. Pero el texto ofrece también sugerencias más estructuradas o recursos para quien quiera trabajar esta coherencia de forma más sistemática. Sí. Sí, dedica la parte final a ofrecer propuestas muy prácticas. Habla, por ejemplo, de la importancia de realizar periódicamente un examen de coherencia. ¿Un examen de coherencia? Sí, que podría ser una autoevaluación regular o incluso una revisión a nivel corporativo. Esto implicaría analizar si las políticas, las decisiones estratégicas y la cultura de la empresa reflejan de verdad esos valores del Evangelio que, en teoría, se quieren seguir. Y menciona ayudas externas o herramientas concretas, algún sitio donde acudir. Sí, sugiere varias cosas. Por ejemplo, participar en grupos de apoyo o comunidades de práctica, como los que llama Camino con Propósito. Ah, mira, La idea es compartir experiencias y desafíos con otros líderes o profesionales que estén en esa misma búsqueda de integrar fe y trabajo, para sostenerse mutuamente. Incluso proporciona un enlace web para encontrar estos grupos. eso suena útil. El apoyo de pares siempre ayuda, ¿verdad? Sin duda. ¿Alguna otra sugerencia práctica? Pues propone también algo más estructural. Implementar o revisar el código ético de la empresa inspirándose explícitamente en los principios de la doctrina social de la Iglesia. La doctrina social de la Iglesia. ¿Puedes explicar brevemente qué implica eso? Claro. A ver, fundamentalmente es un cuerpo de enseñanzas y reflexiones dentro del catolicismo que busca aplicar los valores del Evangelio a las realidades sociales, económicas y políticas. Vale. Inspirarse en ella llevaría, según el texto, a revisar críticamente aspectos muy concretos como las políticas salariales, son justas, las prácticas de sostenibilidad ambiental y social, se cuida la creación y la comunidad, la justicia laboral, se respetan los derechos y la dignidad de los trabajadores, etc. Entendido. Es llevar los principios a las políticas concretas, a lo tangible. Exacto. Y algo sobre las relaciones interpersonales dentro de la empresa, que también es clave. Sí, hace mucho hincapié en practicar la misericordia en la gestión diaria. Lo explica no como debilidad, sino como fortaleza. Acompañar a las personas en sus dificultades personales o profesionales. Estar ahí. Eso. Practicar la escucha activa y empática antes de juzgar o tomar decisiones. Y buscar siempre la reconciliación y la corrección fraterna antes de recurrir directamente a medidas sancionadores. Es un enfoque muy centrado en la persona. Muy humano. Y finalmente, también recomienda participar en retiros espirituales o programas de formación específicos sobre liderazgo y fe, como los que denomina Liderazgo con Fe y Propósito, facilitando también un enlace para obtener más información. O sea que ofrece un abanico de herramientas desde la reflexión personal hasta acciones corporativas y apoyo comunitario. Muy bien, creo que hemos desgranado bastante el contenido de este texto Meditatio tercer nivel, coherencia. Si tuviéramos que extraer la esencia, el mensaje central de esta exploración, ¿cómo lo resumiríamos? Yo diría que la idea clave es que la coherencia, desde esta perspectiva cristiana, no es un estado que se alcanza de una vez por todas, ni tampoco una búsqueda de perfección impecable. No es una meta fija. No, es más bien un compromiso dinámico y constante por integrar activamente la fe profesada en todos los aspectos de la vida, con un énfasis muy marcado en el ámbito profesional, que es donde a menudo surgen las mayores tensiones. Y yo recalcaría esa idea que comentábamos, que no se trata de no fallar, sino de la transparencia y la humildad al reconocer los fallos. Fundamental. Y el esfuerzo continuo por levantarse y realinear las acciones con las creencias profundas. Esa definición de la verdad vivida con amor me parece muy potente como resumen. Exacto. Y el texto subraya que esta actitud, esta búsqueda constante, tiene implicaciones muy reales y transformadoras. No es solo un asunto personal o espiritual, No, claro. sino que impacta directamente en cómo se ejerce el liderazgo, en cómo se construyen las relaciones laborales, en la confianza que se genera con clientes y proveedores, y en definitiva, en la cultura ética que se crea o no se crea en una organización. El impacto es real. Sí,
La coherencia se presenta aquí no solo como un deber moral individual, sino como una fuente poderosa de autoridad genuina y un motor de cambio positivo en el entorno. Para cerrar, el texto termina con otra cita del Evangelio de Mateo, que es casi un desafío. Sean ustedes perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Una cita final que impacta, ciertamente. Después de toda la discusión sobre la transparencia, la humildad ante el error y la lucha continua que implica la coherencia, bueno, este llamado a la perfección podría sonar contradictorio o incluso desalentador. Un poco sí. Quizás la reflexión final que podría quedarse resonando para quien nos escucha es precisamente esa: cómo reinterpretar este ideal de perfección a la luz de lo que el propio texto expone sobre la coherencia. Buena pregunta. ¿Se trata de aspirar a un estado final e inalcanzable de impecabilidad casi sobrehumano? ¿O se refiere más bien a una dirección, a un compromiso total e inquebrantable con la búsqueda de la verdad y el bien en cada circunstancia? Un camino, más que un destino. Eso es, asumiendo paradójicamente la propia falibilidad y la necesidad constante de levantarse como parte esencial de ese mismo camino hacia una meta que en última instancia se considera trascendente. Es una pregunta que el texto deja abierta, invitando a una reflexión más profunda.